Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo DC Open Day. La actividad de hoy se titula Creación de proyectos documentales. En esta oportunidad recibimos como expositor a Gonzalo Murúa Lozada, a quien le agradecemos por estar con nosotros compartiendo su tiempo y experiencia. También le quiero agradecer a todo el público que se está sumando a la sala. Les recuerdo que tienen el chat disponible y habilitado en todo momento para ir dejando sus consultas y comentarios. Estaremos leyendo luego y respondiendo sus mensajes. Ahora sí, Gonzalo, podemos dar comienzo. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación, Alejandro. Bueno, acá justamente esto que mencionabas, ¿no? De la creación de documentales es lo que vamos a centrar la charla. Seguramente habrán visto desde la página del UP un poquito de qué se trataba esto. Básicamente yo lo quería estructurar en dos partes, tanto en una parte más teórica como en una parte práctica. Entonces, para comenzar, digamos, también invitarlos a ustedes a que me digan, en todo caso, si tienen alguna duda o algo en particular que quieran desarrollar a partir del encuentro, o sea, que pueda ayudarles una mano, pero sobre todo traer, como mencionaba ya Alejandro, mi experiencia. Yo soy director de cine, soy realizador de documentales, estudié una licenciatura en cine en la Universidad del Cine de acá de Buenos Aires, en la PUC, y después hice un máster en cine documental en la misma universidad. Y además tengo dos largometrajes documentales, uno lo estoy terminando ahora, que fueron subsidiados a través del Inca y de otras instituciones, y dos cortometrajes en particular documentales que también tuvieron su circulación, digamos, por festivales, etc. Entonces, bueno, un poco era contarles también y traerles algo de mi experiencia desde el minuto cero, digamos, que uno tiene una idea documental y quiere desarrollarla. Eh, un poco venía por ese lado la propuesta que yo le hice a la UP y que me gustaría que también juntos vayamos desarrollando. Eh, Específicamente, no sé, ahí es un poco la otra vez justamente lo que me mencionaba Lila, que es la coordinadora de Lupera, también poder traerles la parte más práctica. Yo justamente había pensado un poco la teoría en el encuentro anterior que hicimos en el cuatrimestre pasado, un poco vinculada a la categorización que hace Bill Nichols, que es un autor muy conocido en el mundo documental y que es muy interesante porque nos va desacartonando, digamos, la mirada respecto del documental, ¿no? Generalmente nosotros, eh, cuando pensamos en documental, pensamos en una típica puesta en escena de una cabeza parlante, es decir, de un plano medio, así más o menos como ven a mí, alguien hablando a cámara, contando un testimonio o aportando algo de una historia y cómo se va estructurando, digamos, a partir de un relato. Obviamente eso con el tiempo fue modificándose muchísimo y este autor justamente lo que trae son diferentes categorías del documental para pensar en cómo contar un hecho documental, ¿no? Un hecho de lo que él llama mundo histórico. El documental, a diferencia de la ficción, trae reflexiones, trae información y también trae experiencias, pero sobre todo basándonos o anclándonos en un mundo histórico, en un mundo que nos atraviesa a nosotros mismos como personas, como espectadores. Entonces ahí hay algo que suma de forma muy enriquecedora el documental. Bueno, acá veo que hay varios integrantes. Esto que les decía para mí es importante. Si quieren cualquier duda o consulta, si quieren preguntarme a través del chat, yo no sé si qué les gustaría a ustedes que empiece más por la parte práctica, es decir, yo lo que generalmente baso esta presentación o pensé en basar esta presentación en cómo nosotros presentamos acá en la Argentina, justo ahí veía a Rafael que sos de Colombia, cómo nosotros presentamos acá en Argentina un proyecto documental ante el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Es decir, nosotros generalmente presentamos un proyecto y ese proyecto nos dan una cierta cantidad de dinero para poder realizarlo. Lo que pasa acá y en el mundo es que generalmente el realizador de documental muchas veces se convierte un poco en productor también. O sea que nosotros pensamos una idea, la escribimos, la desarrollamos y después también tenemos que salir en busca del financiamiento. Obviamente hay excepciones, pero lo que sí me parece notable es que, bueno, nosotros como realizadores integrales, o sea, la figura que se le da acá, el INCA por lo menos, nuestro Instituto de Cine le da a los documentalistas, es la figura de realizador integral de documentales. Es decir, que generalmente el documentalista sabe un poco de cámara, sabe un poco de sonido,
sea un poco de producción, es decir, de dónde encontrar el dinero. Entonces, por eso me parecía importante empezar a pensar desde cero un documental. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia en realización de documentales o en realización audiovisual? ¿O están más que nada acá para aprender un poco sobre el mundo documental? ¿O alguno tiene, o alguna tiene algún proyecto que quiera presentar? O sea, ahí nuestro canal de comunicación es el chat, así es que si alguien quiere comentarme un poco, y si no, podemos alcanzar documentalista y docente. Hola Marina, ¿cómo estás? Buenísimo. Bueno, y tenés alguna experiencia, digamos, presentando ante el Inca o presentando ante alguna institución? ¿Sos argentina? Más de 25 años. Bueno. Qué honor, Argentina. Bueno, una fotografía principalmente y un documental hace años. Ok, buenísimo. La idea un poco, digamos, era abrir el juego a empezar a pensar cómo estructuramos un proyecto documental. Acá hay un diálogo que es indiscutible entre la teoría y la práctica, ¿no? Es decir, hay algo de cómo pensamos el documental que también lo pensamos a través de cierta taxonomía, por ejemplo la de Nichols, pero también a partir de cierta bibliografía que nos puede ir recomendando cómo estructurar un proyecto, ¿sí? De hecho, si quieren, lo que podemos ir haciendo es revisando un poco la forma que justamente es lo que les decía, la forma que nosotros tenemos de específicamente presentar un proyecto. Y después sí traer a la reflexión esta categoría que les comentaba de Bill Nichols, que está en un texto llamado Representación de la Realidad, que ahora se los puedo pegar acá. De hecho les puedo pasar, creo que les puedo pasar al chat la bibliografía, incluso. A ver. Un segundito. Bueno, hay un montón de bibliografías sobre el tema. A mí, un texto que me gusta mucho, que se los voy a compartir ahora, a ver si se los puedo compartir desde acá. Me gustaría documentar, estudio de diseño gráfico. Buenísimo, qué bien. Bueno, les voy a pasar este texto, a ver si lo puedo, si les aparece. Este es un texto de Rabinger, que se usa mucho para lo que es creación de documentales, que se llama Dirección de Documentales. No sé si, creo que no sé por qué no lo estoy pudiendo pasar, pero en todo caso yo les puedo habilitar un Drive y ponerles un poco de bibliografía al respecto, ¿sí? Esperen que les voy a compartir pantalla, así les muestro un poco dos cuestiones. Primero, mostrarles así como como, como fuente bibliográfica este texto de Rabinger, que a mí me encanta, yo lo uso, yo soy profe también tanto en la UP como en la Universidad del Cine. Este libro, Dirección de Documentales, está bueno porque, por ejemplo, les propone cómo comenzar a pensar un documental, ¿no? En los primeros, bueno, tiene toda esta introducción, pero luego hay un capítulo en particular que a mí me interesa mucho, que son unas preguntas, ciertas preguntas, además está bastante actualizado dentro de todo, de cómo iniciar un proyecto documental. A ver, esto es un poco de historia. Eso está buenísimo también para que si les interesa lo lean. Segunda parte. Esto es lo que me interesa. Desarrollo de ideas básicas, capítulo 4. Ahora vamos a la página 40. Hay una serie de preguntas, digamos, que se hace acá, Rabinger, vinculadas al análisis del tema, ¿no? Bueno, el documental lo que tiene también es, digamos, algo que me parece interesante, que es empezar a abrir el juego de qué idea tengo yo, por ejemplo, no sé, el documental que mencionaba
que mencionaba ahí Abigail, que decías de, bueno, tu proyecto de título, bueno, tengo un tema, ¿no? Específico, particular. Y el documental es muy parecido en ese sentido justamente a la tesis o al proyecto de título, como vos mencionás. O sea, hay algo, digamos, del documental que digamos, el primer germen del documental es la idea que yo tengo, pero también la investigación. O sea, por ejemplo, si yo quiero hablar sobre, no sé, fotografía, tengo que empezar a indagar sobre la fotografía, tengo que empezar a leer, tengo que empezar a hacer un trabajo de recabación de búsqueda bibliográfica, pero también abrir el juego a lo testimonial, a ver qué, digamos, material de archivo tengo, etc. Entonces me parece que digamos, como primer paso, esto del análisis del tema, que es del el germen, digamos, que trae Rabinger, me parece interesante como para pensar estas preguntas que él hace, ¿no? ¿Puedo hacerle justicia a este tema? ¿Tengo la oportunidad de aprender algo sobre él? ¿Existe algún campo que yo conozco a fondo y que tengo ya formada mi propia opinión? ¿Me siento estrechamente vinculado a él en mayor grado que cualquier otro tema? Bueno, la elección del tema es eso, es como justamente esa pequeña semilla que nosotros plantamos y cómo la vamos a ir desarrollando en esta primera instancia. O sea, piensen que para los que vienen de cine o para los que saben de audiovisual, antes de la preproducción, es decir, antes de empezar a planificar mi rodaje de documental, tengo toda esta instancia, digamos, de creación del proyecto. O sea, lo primero es empezar a leer, empezar a investigar, empezar a abordar el tema, empezar a pensar en mi objeto de estudio, que mi objeto de estudio puede ser cualquier cosa, puede ser desde la historia de mi familia hasta la historia de un pueblo particular, hasta bueno, algo que escape de lo personal, algún tema vinculado a la naturaleza, o a la historia, o un hecho político, ¿no? Entonces, todo eso, si parezcan diferentes universos, siempre tienen un hilito del que tirar, ¿no? Entonces, ese hilito que yo voy a encontrar, que es lo diferencial respecto de otras miradas, surge a partir de la investigación. Muchas veces lo que se recomienda o recomiendan algunos documentalistas es pensar islas de sentido de la película. O sea, la primera forma de abordar el tema es escribir islas de sentido. Por ejemplo, yo quiero hablar sobre la historia de mi familia. Bueno, ¿cuáles son los 5 grandes temas que quiero hablar sobre la historia de mi familia? ¿Cómo los quiero encarar? Bueno, ahí tengo que empezar a armar como un brainstorming y ir poniendo diferentes temas, ¿no? Diferentes sentidos de los que mi película va a hablar. Después, obviamente, esos sentidos se van a empezar a achicar, porque toda película es como la escritura de una tesis, ¿no? O sea, como que hay una premisa. Esto justamente está muy vinculado a la estructura dramática, al guión, pero siempre hay una premisa, algo que mi película también viene a demostrar, ¿sí? Es como una especie de hipótesis, la premisa. Entonces, siempre esto va a estar operando. Es decir, la primera forma, digamos, lo primero es el acercamiento al tema, pero también, bueno, empezar a abordar el tema, ¿no? Acá, por ejemplo, Rabinger recomienda dice temas que conviene eludir, ¿no? Por ejemplo, situaciones que ustedes no conocen, que no pueden observar de cerca, cualquier problema, incluso acá dice los temas o las personas típicas, o sea, nada real es típico, ¿no? Y por lo tanto nada típico será jamás ni creíble ni interesante. Prédicas o moralinas, por lo menos dice él, de cualquier índole, películas que afrontan problemas para los que ustedes ya han encontrado la solución, ¿no? Porque también, digamos, la película siempre es un diálogo entre el realizador y los espectadores. Entonces, bueno, también eso, o sea, plantea también una incógnita de alguna forma. Por eso me parece que es importante pensar en esto, en el primer acercamiento que uno tiene respecto del film. Acá sí, digamos, bueno, hay miles de recomendaciones, yo después les puedo pasar el libro de Rabinger, no me voy a explayar demasiado en cómo encontrar un tema de la película, pero sí me parece importante, digamos, al principio, no editar demasiado. Es decir, si tengo muchos sentidos dentro de la película, bueno, poder abarcarlos todos en un primer instante, en un primer momento, y después ir recortando, ahí sí ir editando. Bueno, ¿qué es lo que quiero hablar? Bueno, primero tengo una gran investigación, como que me da una base sólida, y después sobre esa base
va a haber un tema que me llame más la atención, ¿sí? Y que a través de acotar esa investigación o de hacerla más chiquita, me voy a dar cuenta de que específicamente ese es el tema que yo quiero abordar. Eso desde lo teórico. Desde lo práctico, ahí sí me gustaría entrar un poco al material de... A ver, dame un segundito. Este libro de Ranger es excelente para pasárselos. Después se los voy a ver si armo un drive si les interesa y les puedo pasar alguna bibliografía. Pero a mí me parece como interesante eso. En primer lugar, el primer paso del proyecto, pensar en el tema. Y una vez que aborden el tema, me parece interesante. Bueno, acá por ejemplo, esto también les puedo mostrar. La página 91. Sobre esto que les decía antes, ¿no? De la investigación. Bueno, primero definir el modo, esto que les mencionaba, un modo hipotético de abordar el tema, ¿no? Después una relación de las secuencias de acción. Por ejemplo, si consideramos la posibilidad de constituir por sí mismas una película, por ejemplo, coherente y que sea muda, ¿no? Porque también lo que tiene el cine, a diferencia de otras artes, es que el cine cuenta a partir de las imágenes. Y muchas veces que el documental todo el tiempo esté enunciando de qué se trata, le saca un poco de interés, ¿no?, al espectador. Yo no te tengo que decir de qué voy a hablar. El espectador tiene que en todo caso ver y sentirse atraído por el tema por la potencia de lo visual que también puede traer. ¿Sí? Es decir, que la sucesión de acciones también den cuenta de una potencia visual, porque si no, lo cuento como un podcast o lo cuento de otra manera. Entonces, ¿cuál es el valor audiovisual que va a tener mi tema? ¿Sí? Que yo lo puedo contar de una forma diferente a los otros. Ahí sí, consultar documentación escrita, por ejemplo, recomienda Rabinger, ¿no? Leer las publicaciones que encuentren sobre el tema, pueden ser periódicos, revistas, incluso hasta obras de ficción. Por ejemplo, si yo quiero abordar, no sé, la historia con mi padre, puedo buscar alguna obra de ficción que no tenga nada que ver con el documental, pero que me despierte a mí algún interés de la investigación vinculado a los vínculos, ¿no? Yo estoy estudiando, en definitiva, el vínculo de un padre y de un hijo. Entonces ahí sí hay algo que yo puedo aportar como novedad a ese tema. Elaborar una lista de esto que les decía, las islas de sentido, ¿no? Una lista de puntos básicos a tratar, desarrollar un punto de vista, pero sobre todo propio, y definir objetivos y el estilo que yo le quiero dar a la producción. Esto del estilo me parece clave para pensar en él nuevamente en la obra de Nichols. Que eso sí, ahora también me lo voy a separar para mandárselos, la representación de la realidad. Que, dicho sea de paso, les voy a mostrar por lo menos la tapa, a ver, que es otra de las grandes obras, digamos, del documental, que es este hermoso libro, Bill Nichols, La representación de la realidad. Como van a ver en el índice, justamente habla sobre estas famosas modalidades documentales. De hecho, yo un poco ponía estas modalidades para estructurar esta charla, pero no solo pensando, digamos, en las características teóricas, sino pensando en las cuestiones estéticas de estas modalidades y las cuestiones dramáticas y narrativas de cada uno de ellos, ¿no? En este caso, en este libro particular y en esta edición, Nichols desarrolla la expositiva, la observacional, la interactiva y la reflexiva, ¿sí? Que son categorías. Después él va a empezar a ampliarlas, ¿sí? Pero eso me parecía clave, digamos, para pensar en este encuentro. Después las podemos ir desarrollando, pero bueno, para pensar en esto que les mencionaba anteriormente, cuando empezamos a pensar incluso en nuestro proyecto documental, en los temas, también vamos a empezar a pensar cómo contar esos temas, ¿sí? Ahí en ese sentido podemos volver, o empezar, mejor dicho, a desarrollar lo que nos piden en la práctica, cuando alguien viene y nos dice, bueno, quiero tu proyecto documental, quiero saber de qué se trata, yo te lo quiero financiar, ¿no? O bueno, ustedes salen a buscar financiamiento. Bueno, en el caso
de Argentina, nosotros tenemos, acá por ejemplo, bueno, Abigail, pero Marina también es argentina, y a la vez tenemos mucho hermano latinoamericano, colombianos también. Yo voy a hablar del Inca, pero digo, esto seguramente se los van a pedir en todos lados. De hecho, yo me presenté en otros subsidios internacionales o fondos internacionales, y siempre la estructura, digamos, que piden de los proyectos es la misma, ¿no? En el caso del Instituto de Cine, ahora les voy a compartir pantalla para mostrarles bien de qué, digamos, qué piden para la presentación de proyectos. A ver, un segundito. Acá está, para producción. Nosotros lo que tenemos en el Inca son diferentes vías de financiamiento. Y para ello tenemos la primera de ellas, esto de hecho lo pueden ustedes encontrar si ponen acá, documentales en digital, en Inca, documentales digitales. Voy a pegar ahora este link, se los pego, uy. Ahí se me perdió esperen que se los pego acá. Si ponemos este link vamos a encontrar, bueno, en la página del Inca, digamos, toda la información para nosotros acceder a este subsidio. Lo que tiene de interesante el subsidio del Inca es que no piden experiencia previa. Entonces, es interesante porque ustedes ya sin tener digamos, porque generalmente las vías del Inca o las vías grandes del Instituto de Cine solicitan que sí o sí ustedes tengan experiencia filmando previamente. Entonces, en este caso, no es necesario tener la experiencia, pero sí un proyecto sólido, ¿no? Por eso acá hay determinados requisitos que lo que les decía recién. Nos vamos a olvidar de las formalidades, por ejemplo, los datos del realizador o la constancia de la FIP, pero sí pensar en sinopsis, tratamiento, motivación personal del director y guión proyecto, ¿sí? En este sentido, me parece súper importante que pensemos en cómo estructurar, digamos, sinopsis, tratamiento, motivación y guión, ¿sí? Acá les quería mostrar específicamente incluso una carpeta que es la última carpeta que presenté yo, de mi último proyecto documental, que siempre también otro consejo que les doy, sobre todo, es pensar en la estética de la carpeta, ¿sí? La estética de la carpeta tiene que reflejar algo del proyecto. En este caso, justo la estética de mi carpeta en particular, también refleja algo del proyecto particular que es sobre los cuentos de mi papá. ¿Sí? Es una historia personal. Entonces, en este sentido, yo utilicé mucho los fondos. En los fondos, que la carpeta la diseñó una amiga que es diseñadora, los fondos de cada una de las carátulas son cuentos, ¿sí? Digo, en general, cuando ustedes piensen en una presentación de carpeta, siempre está bueno que le den una estética, le den algo particular. Acá está la sinopsis, que la sinopsis por lo general, tenemos dos tipos de sinopsis en los proyectos. Tanto una sinopsis de producción como una sinopsis comercial, ¿sí? Nosotros generalmente cuando vamos a ver una película del cine, encontramos una sinopsis comercial, que es, bueno, tal personaje se encuentra con tal otro y van a poner una bomba en una montaña y el mundo está inminentemente por terminarse. Bueno, eso es una sinopsis comercial, o sea, es como que no nos dice demasiado de la película porque nos quiere enganchar como espectadores. En cambio, una sinopsis de producción es distinta, ya que en las sinopsis de producción incluso se puede contar el final, ¿no? De la película. O sea, es como que la sinopsis de producción es una síntesis de tu película. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes piensan en la sinopsis, piensan en el qué. O sea, no, por lo general se distingue entre, o por lo menos dividimos en el qué, y pensamos en la sinopsis. Se voy a anotar acá. Después podemos pensar en el cómo, que eso sería el tratamiento, y ahora vamos a ver de qué se trata eso. Y en el por qué, que sería la motivación. ¿Sí? Estos son tres elementos básicos de cualquier
proyecto documental, perdón. Entonces, cuando pensamos en el qué, es esto, la síntesis de la película, ¿sí? La sinopsis es la síntesis de la película. Generalmente tiene que ser una sinopsis bien escrita, atrapante, ¿no? Que yo diga, bueno, si bien es una sinopsis generalmente de producción, es decir, que nos va a decir todo lo que pasa en la película, o sea, nos va hasta contar de alguna manera el final, aunque de alguna manera nos puede contar el final, pero también nos puede de alguna forma dar cierto misterio, dar eh, cierta apertura a los temas o los tópicos de la película. Es decir, nos puede contar la película, pero también nos tiene que dejar de alguna manera con, bueno, como con un gusto de distinto, ¿sí? Y ahí es donde entra en juego un poco el tratamiento. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, quiero narrar la historia del 2001 a partir de la crisis del 2001 en Argentina, a través de la mirada de 3 personajes, con diferentes historias y sintetizar un poco las historias. Y el tema es el cómo, o sea, cómo lo voy a hacer, con qué estrategias estéticas. Y eso sí es otro apartado de la carpeta, ¿no? El segundo apartado generalmente es el tratamiento. O sea, ahí tenemos un tratamiento estético, digamos, a nivel visual, y un tratamiento narrativo. Generalmente cuando pedimos, o cuando se habla de tratamiento, normalmente o comúnmente se lo denomina tratamiento pensando en lo estético, ¿sí? Entonces ahí sí, generalmente nosotros vamos a hablar de cómo vamos a utilizar la cámara, qué planos cuáles planos van a predominar, o a través del montaje, cómo va a estar suturada, digamos, la idea del documental, ¿no? No sé si ustedes conocen algo del lenguaje audiovisual o tienen algunos elementos, por ejemplo, ahí Rafael mencionaba que tiene proyectos de fotografía. Bueno, obviamente va a tener algo incorporado del lenguaje visual, del lenguaje de la composición, pero si no lo tuviesen, está bueno que en todo caso, y quieren presentar, por ejemplo, ahí Abigail decía que quería presentar para su proyecto de título un documental, ¿no? Bueno, si querías hacer un documental, estaría bueno que investigues algo sobre el lenguaje cinematográfico, ¿no? Porque este cómo, que es el tratamiento, tiene que ver con, bueno, cómo lo vas a contar, o sea, no lo vas a contar de la misma manera, esto que les decía, no lo voy a contar yo de la misma manera, con las mismas estrategias estéticas que vos, ¿no? O sea, estrategias de la enunciación. Entonces quizás, no sé, por ejemplo, una persona quizás hasta pueda hacer más uso de los primeros planos o de los planos detalle, o puede decir, bueno, quiero contar toda mi película con animación 2D, ¿no? No sé si vieron la peli, hay varias pelis que hacen uso de la animación 2D, pero está este famoso documental Flea, que es muy conocido y que ganó un Oscar a la mejor película documental, si no me equivoco, o estuvo nominado. Y está buenísimo porque es un docu que narra toda una situación bélica a través de animación 2D, ¿sí? Entonces hay un valor distintivo, ¿no? O sea, nosotros podemos tener un proyecto que sea, o que pensemos que no va a ser, que vamos a abordar un tema que ya se habló de alguna manera, pero estamos abordando estéticamente de una forma muy distinta, ¿no? Entonces ahí, a partir del tratamiento, es como ustedes van a darle un valor diferencial, ¿sí? Em, por ejemplo, a ver, yo acá tengo el tratamiento justo. Em, bueno, es bastante largo el tratamiento que yo escribí para mi película, pero intentamos por lo menos pensar en ciertos elementos que vinculen el sonido, los tamaños de plano, la composición en el cuadro, el montaje, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo utilice todo sonido directo, es decir, que sonido tomado directamente con la cámara, que diga, no, yo voy a usar todo voz en off. O sea, yo voy a filmar, ir a filmar las imágenes, voy a filmar imágenes de diferentes situaciones de la vida, voy a ir a filmar, no sé, un cementerio, voy a ir a filmar a un campo, y después arriba de eso voy a hacer que voy a entrevistar a diferentes personas, pero voy a elegir que no aparezcan en imagen, que aparezca únicamente su voz, ¿sí? Entonces ahí hay un tratamiento especial, ¿no? O sea, obviamente ahí es donde el lenguaje audiovisual empieza a ganar fuerza, ¿sí? O a tomar eso, una nota distintiva de los autores. En este sentido, sí podemos pensar que hay muchísimos autores o hay muchísimos directores
Pero cuando nosotros vemos 3 o 4 películas del director y decimos, ah, esto es una película de Herzog, es que evidentemente hay algo vinculado al tratamiento que él tiene con sus películas que lo caracteriza, ¿sí? Entonces, este segundo punto, el tratamiento, que se va a presentar en todas las carpetas, me parece que es clave para que ustedes lo trabajen, ¿sí? Ahí es donde, como les digo, en la carpeta, en el libro este de Ravinger, que dicho sea de paso, ya puedo ir porque abrí el Drive para subírselos, pero con el permiso de Alejandro voy a pasarles un link, voy a armar una taller documental, voy a poner. Ya mismo voy a armar un Drive para pasarles por lo menos y que tengan estos libros que estoy mencionando, ¿no? Obviamente por favor les pido que les den un uso interno, es decir, no los pasen porque es bibliografía que eh, generalmente se utiliza únicamente para dar clases, o por lo menos yo lo utilizo para dar clases. Igual están los libros físicos, que siempre obviamente recomiendo tener los libros físicos porque son materiales de consulta, ¿no? Les voy a pasar el de Ravinger, que está terminando de subirse, y les voy a pasar uno de lenguaje audiovisual, de Marcel Martín, que ese también está bueno para pensar cuando piensen en los tratamientos, en las propuestas estéticas, pensar en todas estas características que yo les estoy diciendo. O sea, tal vez ustedes vienen del cine, si no vienen del cine, estaría bueno que se empiecen a empapar de lo que es el lenguaje audiovisual, ¿sí? Que es específicamente un lenguaje. Entonces, hay algo de cómo voy a contar la historia, que la voy a contar a través de las imágenes, de los sonidos, de cómo hilvano a través del montaje todos estos elementos, que no son lo mismo que escribir un proyecto, ¿no? Y tenerlo en un soporte únicamente escrito. Ah, justo el primero que me salió, la representación de la realidad, y ya mismo les voy a compartir el enlace. Y se los voy a poner cualquier persona con el enlace, y se los voy a pegar acá en el chat. Ah, en esa carpeta les acabo de dejar esos 3 libros que les mencioné. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se viene entendiendo todo? Como no puedo tener, no los tengo en audio, es raro. Generalmente los tengo, por lo menos en audio, pero cualquier cosita me dicen en el chat. Clarísimo, buenísimo. Genial. Bueno, entonces, seguimos con la motivación, ¿sí? Otra de las 3 patas, digamos, después ya pondremos más, del proyecto documental, ¿no? Y el por qué, digamos, es decir, la motivación, es algo que nos liga íntimamente con el documental que estemos escribiendo, que estemos presentando. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿por qué lo puedo contar yo y no lo puede contar otra persona? Ese es el gran disparador, digamos, que tendríamos como documentalistas. ¿Por qué yo puedo abordar este tema de determinada manera? Obviamente en algunos documentales, incluso en las tendencias un poco más contemporáneas, eso es mucho más claro, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, dice, voy a armar un documental sobre mi padre, voy a armar un documental sobre la dictadura porque la dictadura de alguna manera me atravesó a mí o atravesó a mi familia. Bueno, ahí hay algo que de alguna manera está haciendo carne en la persona o está atravesándolo, y esa motivación puede ser un poco más clara. Pero yo creo que todos los temas tienen una motivación personal, ¿no? Entonces ustedes tienen que encontrar la motivación y tienen que plasmarla, obviamente, en palabras, en un escrito. Ahí me parece que es indispensable que, digamos, su carpeta se va a defender también a partir de esa motivación, ¿no? Estas patas son importantes. Bueno, ¿cómo lo voy a cortar? ¿Por qué, qué voy a contar específicamente? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué le voy a poner pasión? ¿Por qué le voy a poner énfasis a este proyecto? Y sobre todo en cine, que los proyectos suelen ser bastante largos. O sea, uno piensa, bueno, presento esta carpeta y, no sé, obtengo el dinero y puedo financiarla. Sí, pero este proyecto generalmente nos va a acompañar por un tiempo largo. Sobre todo, no importa si es cortometraje o largometraje. Hay varias instancias, digamos, en el cine, que repito, para las y los que no vengan de cine, son 3 instancias claves, que son la preproducción,
el rodaje y la postproducción, donde cada una de estas instancias tiene alguna cuestión vinculada a la escritura del proyecto. Y la escritura no solamente en palabras, sino en imágenes, ¿no? Cuando yo estoy en la preproducción es cuando yo estoy justamente preparándome, haciendo toda la previa del rodaje, es decir, empiezo a revisar también lo que yo escribí, porque quizás yo pensé, no sé, empiezo a organizarme, digo, bueno, tenía este entrevistado, tenía que ir a este lugar determinado a hacer una entrevista al interior de, no sé, a Cali, no sé, algún lugar o no sé, a Bogotá, y de repente digo, no, esta persona que quiero entrevistar, no la puedo entrevistar porque se me está haciendo imposible. Bueno, cuando empiezo a organizar la preproducción y empiezo a armar un plan de rodaje, es decir, cuándo voy a entrevistar a cada persona, por ejemplo, si tengo entrevistas y mi documental, y veo que un entrevistado se me cayó, voy a tener que empezar a repensar el documental, ¿no? Entonces, a diferencia de la ficción, lo que tiene de interesante el documental es que se reescribe en cada una de estas instancias. O sea, en términos de producción, porque yo tengo que pensar, bueno, voy a entrevistar a tal persona, o voy a filmar en tal lugar, o mismo si tengo que hacer, no sé, un rodaje en el centro porteño o en el centro o no sé, en Valparaíso. Bueno, y yo necesito un permiso. Quizás ese permiso no me sale, entonces tengo que repensar algunas cuestiones de la estructura del documental. Digo, en cada una de las instancias se va a ir modificando. Mismo en el rodaje. Bueno, en el rodaje quizás yo voy y realizo una entrevista a una persona y yo había pensado estas 15 preguntas para hacerle al entrevistado y de repente el entrevistado me empezó a hablar de otra cosa y la entrevista se fue para otro lugar, entonces voy a tener que como resignificar algo de lo que yo estaba pensando en mi proceso de documental. Es mucho menos manipulable que la ficción, ¿no? En ese sentido el documental. O sea, abre muchos juegos y eso también nos permite explorar muchísimo más a partir de la narración. O sea, pues generalmente la gente piensa, no, bueno, un documental no es narrativo, ¿no? O no cuenta nada, ¿no? Todo lo contrario, cuenta un montón de cosas. Solamente que quizás no está tan claro como la ficción, que la ficción uno generalmente piensa una estructura, o piensa un guión, o piensa como una especie de cuentito, y después, obviamente, con todas las dificultades que se implica, va y lo filma, y que también se va a ir modificando paso a paso, pero son mundos muy distintos, ¿no? La ficción del documental. O sea, generalmente es como que uno trabaja, el lienzo con el que trabaja es el lienzo de la realidad. Es muy distinto. Y lo mismo pasa en la postproducción, ¿no? También sucede, digamos, una instancia de escritura, porque a partir del montaje también yo voy a decir, bueno, en este momento es donde voy a escuchar esta entrevista que quizás duró 1 hora, y de esa hora voy a tener que cortar y hacer, no sé, una entrevista que me dure 7 minutos. Entonces tengo que encontrar de toda esa hora sentido para cortarla. Bueno, ¿qué este personaje que estoy entrevistando en este momento particular, qué va a contar? Bueno, entonces ahí es donde voy a empezar a también pensar en la reescritura en el montaje. Pero bueno, me desvío un poco de todo esto. Estaba por la motivación. Entonces, ¿cómo lo voy a contar y cómo diferencialmente voy a introducir a esta historia? O me voy a introducir en esta historia. Después, volviendo a la estructura del anexo del Inca, bueno, ahí ya tengo muchas características un poco más técnicas, pero esperen que voy a compartir. Pero yendo un poquito más adelante, voy a empezar a ver que aparece, bueno, el listado del equipo técnico, ni hablar que lo tenemos que tener, ¿no? Tenemos que empezar a armar equipo. ¿Por qué es importante armar equipo en una película? Y bueno, porque solos es muy difícil que nosotros podamos, digamos, realizar un documental. Hay muchas veces que sí, ¿eh? O sea que incluso en lo que tiene, a diferencia de la ficción, el documental es que también podemos adentrarnos solos a hacer algo, quizás vamos a tardar mucho más, pero es posible de alguna manera. El tema es que hay que tener mucho conocimiento técnico, tanto sea en la cuestión de la cámara, cómo setear la cámara, cómo encuadrar, qué lentes quiero usar. Entonces a veces es más fácil, por ejemplo, salir con un camarógrafo, ¿no? Si no tengo el conocimiento técnico adecuado. Y después, otro de los aspectos que me parece importante es el cronograma de las fechas de rodaje. Justo esto que veníamos hablando, ¿no? Inicio y fin de preproducción, rodaje y postproducción y la entrega de la copiada.
La copia A por lo general es la copia donde ya tenemos toda la edición terminada, pero también tenemos, por ejemplo, el retoque de color, la mezcla de sonido, etcétera, etcétera. Igual ahora vamos a ir viendo un poquito, por ejemplo, puedo mostrar a partir del proyecto, de mi proyecto, bueno, acá está la motivación, el guión, un poquito largo. No, esto es la constancia de derecho de autor, currículum. Y hay acá en el cronograma de rodaje, que en realidad es el cronograma del proyecto, ¿no? Porque incluye el rodaje. Hay, digamos, diferentes etapas, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo puse el guión definitivo, ¿no? Le di 2 semanas más. Esto es importante también, pensar en aproximadamente cuánto queremos darle de tiempo a nuestro documental. Usualmente, mientras más organizados estemos, mejor en términos de finalización de proyecto, porque muchas veces uno dice, bueno, quiero filmar un documental y no me importa cuándo termine. Y otras personas, como Abigail, que dice, bueno, quiero que este sea mi proyecto de título, bueno, tengo que saber cuánto tiempo va a durar. Entonces siempre está bueno pensar en el trabajo, esto generalmente incluso lo hace un asistente de dirección, pero bueno, en una instancia previa lo hace, digamos, el director, es pensar, o el productor, es pensar cuánto tiempo nos va a llegar cada una de las instancias, ¿no? En este caso yo puse guión definitivo, es decir, puse investigación final, escritura de esqueleta definitiva, guión final. Esto quizás más pensando en, bueno, hay algunas cosas que retocar, esto que les decía, puede ser que haya algún entrevistado que no, en una de esas no pueda conseguir, o que se me dificulte, digamos, trasladarme a tal lugar, o se hayan encarecido mucho los precios, sobre todo acá pensando en Argentina, que quizás uno desde que presenta un proyecto hasta que efectivamente sale el dinero, pueden haber muchas variaciones, ¿sí? La preproducción es lo que les decía justamente antes, les mencionaba anteriormente, que era que en esta etapa 2, por ejemplo, yo calculé 4 semanas, que tenemos, por ejemplo, el plan de rodaje final. El plan de rodaje es, bueno, cómo voy a grabar, en qué fechas, en qué lugares, empezar a decir, bueno, más o menos voy a tener tanto tiempo de filmación, van a ser 5 horas de rodaje, voy a tener que... Y eso nos va incluso a ayudar a pensar, por ejemplo, si tengo, no sé, voy a grabar en estas fechas, bueno, cómo acomodar las fechas para que sean de la mejor manera posible, o que, no sé, por ejemplo, si tengo que filmar en exteriores, bueno, pensar en un plan B por si tengo que cubrirme en un interior, etcétera, etcétera, bueno, la condición climática, los entrevistados si van a estar disponibles, si están disponibles en esa fecha, o bueno, si es, por ejemplo, quiero filmar un evento, ¿no? Entonces digo, bueno, mi documental se trata sobre una compañía de danza y esa compañía tiene tales fechas. Bueno, yo ya sé cómo organizar mi rodaje, ¿sí? Y ahí en ese sentido, bueno, la preproducción también tiene una parte mucho más de producción ejecutiva, más dura, digamos, en términos de contratación, que acá, por ejemplo, yo ponía contratación de equipo técnico, contratación de los proveedores, de quienes nos van a alquilar la cámara, ¿no? Por ejemplo, acá ponía alquiler de equipos, arreglo con las locaciones, es decir, dónde vamos a filmar, etcétera. Digo, más allá de que ustedes quizás no tienen que alquilar locaciones o no tienen que alquilar equipos porque los consiguen, bueno, siempre igual está bueno tener esta etapa de preproducción para organizar, para decir, este equipo, contactarse con la persona que me va a prestar el equipo y decir, bueno, ya tengo el plan de rodaje, ya sé que voy a filmar en tal, tal, tal y tal fecha. ¿Me podés prestar los equipos en esa fecha? Si te va a decir sí o no, ¿sí? O si, por ejemplo, una institución nos está ayudando, por ejemplo, la Universidad del Cine, yo estudié en la Universidad del Cine y prestan equipos, ¿no? Porque funciona como fundación también. O mismo en la Universidad de Palermo, que hay equipos. Bueno, tengo que también empezar a saber cuándo me van a prestar los equipos, en qué momento. Entonces, también está bueno pensar en, bueno, mi plan de rodaje, puede tal entrevistado tal día. Bueno, entonces voy a pedirle a la institución que me presta los equipos que confirmemos esa fecha, etcétera, ¿no? Lo mismo con
bueno, esto, confirmación de fechas de los entrevistados, nos ayuda también a establecer el plan de rodaje final. Y en este caso, yo ponía, por ejemplo, abrir el juego a la recolección de material de archivo, ¿no? Puede ser que necesitemos tener material de archivo, es decir, material que, por ejemplo, acá nosotros tenemos diferentes lugares, como el Archivo General de la Nación, que son lugares donde previamente hay que ir, por ejemplo, ahora les puedo mostrar el archivo, donde hay que ir previamente y sacar un turno porque, por ejemplo, yo necesito, no sé, un programa específico de radio, ¿sí? Entonces ahí tengo que pedir firmar un pequeño convenio, es algo que es bastante accesible, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay incluso algunas cosas en línea, que esto es re interesante. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, sin audio y video en línea, o sea, online ya puedo consultar. Hay que registrarse, esto no me acordaba. No sé si estoy registrado, pero hay otros, no estoy registrado. Hay otro que es el RCA, archivo, creo que se llama RCA. Bueno, ahora se los confirmo. Archivo, a ver. Es un archivo de la televisión. Este archivo Prisma creo que es este. RTA era. Ven que acá en este archivo Prisma, archivo histórico RTA, por ejemplo, tienen todos los videos, tienen diferentes videos por diferentes épocas de décadas. Acá está dividido en décadas, por ejemplo, no sé, yo digo, quiero un programa de los 70s, ¿no? Entonces, mismo esto le sirve para la investigación. Yo, por ejemplo, quiero hacer un documental sobre publicidades de los años 70. Bueno, acá tengo un montón de publicidades de los 70. O mismo, si yo quiero pensar en algún evento político. Por ejemplo, acá yo tengo las manifestaciones del peronismo del 73 al 75, ¿no? Tengo un video específico que incluso están subidos a YouTube, o sea que se pueden descargar, ¿sí? Acá incluso les dice el fondo, es decir, de dónde se sacó, del Fondo Nacional, del Archivo General de la Nación. Entonces puedo ir al Archivo General de la Nación e incluso pedir este material en más calidad, ¿no? Acá está dividido en, bueno, 70, 71, está toda la década, y hay varias cosas que están digitalizadas. Sucesos Argentinos, por ejemplo, es un noticiero muy conocido que se pasaba, generalmente era más de los 50, o de los 40 inclusive también, porque era previo a la televisión. Entonces, por ejemplo, creo que debe haber un montón, no sé si están acá. Ven que acá además hay un montón de páginas, o sea que esto, por ejemplo, Sucesos Argentinos, y son sucesos particulares que hubo eran noticias que se pasaban antes de las películas, ¿sí? Entonces, incluso tienen algunas imágenes que, si ustedes quieren, no sé, justo en su documental se habla sobre algo específico de Argentina de los 40, pueden utilizar estas imágenes. Son imágenes que no son gratuitas, pero son muy baratas, o sea, no les significaría mucho de su presupuesto. Bueno, volvamos al al cronograma de rodaje. Después tenemos la etapa 3, que es el rodaje, efectivamente, que bueno, acá está dividido en rodaje en estudio, rodaje en exteriores, entrevistas y bueno, contingencias. Quizás, por ejemplo, no sé, una entrevista no la pudimos firmar porque no se estaba mal el clima. Bueno, también poder contemplar esas contingencias. Y por último tenemos la etapa de postproducción. La etapa de postproducción es una etapa bastante larga, ¿sí? De hecho, yo acá le puse 6 semanas, pero bueno, esto pensando en un escenario ideal. Y acá tenemos, por ejemplo, yo puse visionado y logueo, que es visionar el material, ¿no? Todo lo que yo filmé. Quizás tengo, no sé, 10 horas de... No, 10 me puedo quedar hasta corto. O sea, tengo, no sé, 20 horas de material bruto que filmé.
y 10 horas son de entrevistas. Bueno, y esas entrevistas de las 10 horas me va a tener que quedar 1 hora, como mucho. Entonces tengo que visionar esas entrevistas. Por ejemplo, muchas veces lo que se hace es desgrabarlas o empezar a anotar de qué se trata cada una de esas entrevistas, pensar qué quiero contar con cada una de esas entrevistas, etcétera, etcétera. Eso obviamente lo hace el montajista, ¿sí? O sea, que el editor de la película. Pero también puede intervenir el director, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, son directores, estaría bueno que acompañen el proceso de montaje. Acá lo mismo, bueno, yo ponía material de archivo si queremos digitalizarlo, si tenemos incluso animaciones o efectos especiales, ¿no? CGI, que es imágenes generadas por computadora, la mezcla de sonido, ¿sí? Que no es algo menor, o sea, tanto la edición como la mezcla de sonido, porque nosotros generalmente editamos la imagen, es decir, generamos el proceso de edición editando todas las imágenes, o bueno, en realidad el montajista, y luego viene un editor de sonido que hace la mezcla de sonido. Finalmente, bueno, la composición digital, lo que sería acá falta, por ejemplo, el retoque de color, ¿no? Muchas veces también se hace retoque de color, que me olvidé de poner, pero bueno, es un dato, no es un dato menor, pero bueno, se contempla, digamos, en la postproducción, que es, bueno, justamente yo quiero retocar el color y no sé, quizás el color puede cambiar muchísimo en términos de narrativos, no sé, yo quiero contar toda una imagen, una secuencia de imágenes en blanco y negro, o quiero, no sé, resaltar los colores rojos de todas estas imágenes. Entonces, siempre tener en claro que el retoque de color también puede sumar a nivel narrativo. Y por último, bueno, generar las copias finales, es decir, todas las copias en discos o en diferentes soportes, como pueden ser un LTO, que son unos casetitos donde se guardan ahora las películas. Vieron que antes eran las latas de fílmico, eran lo que se llamaba campeón, era una lata gigante de fílmico. Hoy en día, en unos casetitos chiquititos que son digitales, se puede almacenar toda la información. Esto sería otro de los elementos claves de la presentación de cualquier tipo de proyectos. Esto en cualquier lugar, en cualquier país, les van a pedir, o es usual que se pida esto, y quizás no es para un subsidio, pero es para ustedes, para organizar su propio documental, también lo tienen que tener en cuenta. ¿Qué más? Esperen que... Bueno, y después, ven que les comparto pantalla. Otro aspecto importante, digamos, la duración estimada de la película, esto es algo menor, pero bueno, es una formalidad. Pero sí, el punto 9, ¿no? Presupuesto económico y conforme con los rublos, bla, 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 bla. Bueno, esto también es importante, yo les voy a mostrar el mío. Hay uno que generalmente la página del Inca, por ejemplo, se lo pueden bajar vacío. Ah, creo que no lo bajé, a ver, o sí. No, les voy a mostrar. Igual si debería estar, a ver. Hay unos anexos en la página del Inca que están buenos, que son útiles. A ver, los podemos buscar ahora incluso. Modelo de presupuestos, ¿no? Entonces esto está en un formato. A ver. Uy, algo pasó. No me deja usarlo. Bueno, ahora igual lo vemos aplicado en mi proyecto. Entonces, pues, se me murió el programa que lo usaba. Presupuesto, entonces. Duración aproximada, plan económico. Y acá tenemos el presupuesto, ¿no? Generalmente este es un presupuesto igual desactualizado porque es un proyecto que ya filmamos. Pero bueno, para pensar, digamos, en ciertas cuestiones, no tanto numéricas, sino cómo nosotros presentamos un presupuesto en una película. Nosotros generalmente, o sea, por lo menos el Inca generalmente tiene estas subcategorías, estos rubros, estos ítems que nosotros vemos 1, 2, 3, son los llamados rubros.
Y dentro de cada uno de estos rubros yo voy a tener un monto determinado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, bueno, la realización del proyecto, la escritura del guión, un asesor de guión, cuánto hay que pagarle, la bibliografía que nosotros usamos, todos estos números, digamos, hacen el presupuesto, ¿no? El material de archivo, cuánto vamos a gastar en material de archivo. Todo esto, obviamente, yo lo sé. ¿Cómo sé todos estos números del presupuesto? Llamando. Llamando, por ejemplo, a, no sé, el Archivo General de la Nación, o yendo, o mandando un mail preguntando, bueno, ¿cuánto me sale la inclusión de tantos minutos? Y eso es importante porque toda esta plata que nosotros pidamos, esta plata la tenemos que rendir ante la institución, ya sea ante el Inca o ante cualquier otro subsidio o fondo internacional. Usualmente lo que se hace es rendir cuentas, ¿no? Entonces, si yo pues pido este dinero, después tengo que justificar que ese dinero lo gasté en esto, ¿no? Y para eso, generalmente, cada institución tiene su reglamentación interna. Por ejemplo, en el Inca, en el Inca ustedes van a ver directamente, les van a pedir, por ejemplo, contratos, les van a pedir las transferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso, el equipo técnico, yo puse SICA, que es nuestro sindicato de la industria cinematográfica argentina, y acá se pone todo el número global, o sea, no se pone el director de fotografía gana tanto, el montajista gana tanto, etcétera, etcétera, sino que se pone todo un número en total. Qué desactualizado que quedó este número, ¿no? Bueno, después hay un rubro de elenco, por si ustedes tienen algún tipo de actor, de vestuario, si tienen que generar algún vestuario particular, incluso si ustedes, por ejemplo, no sé, pensaron que su documental sea todo con, no sé, ropa de color negro, bueno, obviamente la institución o el lugar donde lo presenten tienen que presupuestar el vestuario, ¿sí? Maquillaje, es decir, bueno, maquillaje en general, que acá están solo la compra y los alquileres, la utilería. La utilería es todos los elementos que intervienen en la escena y que los personajes hacen uso de ellos, ¿no? Por ejemplo, no sé, si yo tengo estos anteojos, o si tengo este celular, o si tengo un cuaderno, son todas cosas que como personaje voy a utilizar, ¿no? Bueno, agarro los anteojos, agarro el estuche, me lo pongo, me lo saco. Todo eso, como lo está utilizando el personaje o el actor, es considerado como utilería, ¿sí? La escenografía, por otro lado, es más bien algo vinculado mucho más al mobiliario, a los fondos, así tengo que pensar, no sé, en poner un empapelado, en generar alguna profundidad, todo eso forma parte de la escenografía. Y en este caso incluso las locaciones, ¿no? O sea, dentro de la escenografía está el alquiler del estudio. Después la movilidad, que es como, acá también está desglosado, esto también lo pueden encontrar, como les decía, en la página del Inca, están los modelos. Pero bueno, esto es generalmente son todos los rubros estos que yo puse son, o sea, todos los rubros están y los que no usé los dejé vacíos. O sea que son estos. Pero siempre ustedes pueden agregar categorías. Por ejemplo, en este caso, alquiler de vehículos de producción, vehículos de utilería y escenografía si tengo que trasladar algo, taxis, remises, ómnibus, trenes, bueno, etcétera, etcétera. Incluso pasajes al interior del país, ¿no? Comidas y alojamiento, que esto es súper importante también, es decir, van a tener el catering, pensando en el catering de la filmación, en las comidas, en si también tienen que viajar o alquilar, o pensar en el hotel, o incluso alquileres, por ejemplo, de algún Airbnb o lo que sea. Después un rubro de música, ¿no? Bueno, yo tengo que pensar en si voy a incluir música en mi película, bueno, pensar en un compositor, ¿no? O sea, le tengo que pagar X plata a mi compositor o a los músicos, la sala de grabación, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caso, los derechos, que serían los derechos pensados en nuestro sindicato, que se llama SADAIC, que también hay una tabla específica de los sueldos, ¿no? Eso para los argentinos, SADAIC es nuestro sindicato, pero esto es muy parecido en otros países de Latinoamérica, ¿no? O sea, todos van a tener un sindicato de cine, perdón, de músicos, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos los aranceles, ¿no? Entonces acá tenemos que buscar sincronización en películas cinematográficas. Y ahí, una vez que entramos,
por ejemplo, tenemos eh, aranceles a partir del 1 del 8, ¿no? Entramos y lo mismo. Acá les explica bien los valores, cuánto sale cada pieza musical, y específicamente acá hay un arancel de documentales, ¿no? Que es tanta plata por cada una de las piezas incluidas. Eso, bueno, también es como para revisarlo más en profundidad. Y después, lo que se llama soporte de registro, generalmente estamos pensando en discos o en dispositivos de almacenamiento, ¿no? En este caso no vamos a usar película, algunas películas más experimentales o algunas incluso lo pueden usar, pero en nuestro caso vamos a usar video, el soporte digital, ¿no? Entonces, soporte de video, imagen y sonido son los discos rígidos externos, ¿no? Acá lo mismo, en la copia de seguridad. Bueno, y en la postproducción de imagen también, por ejemplo, si queremos alquilar algún estudio de postproducción o alguna computadora o queremos revelar alguna de las imágenes si es grabada en fílmico, etc. Después tenemos un rubro que es muy importante, que es el de creación de animaciones. Generalmente vamos a crear algún tipo de animación. No importa que sea una animación 2D o 3D, sino que quizás, no sé, por ejemplo, hay que borrar un aire acondicionado, ¿no? En la locación que filmamos dijimos, ay no, esto, o no sé, a mí me pasó en la última película un cartel de salida que aparecía mucho en una escena. Entonces dije, no, esto hay que borrarlo. Entonces hay que contratar un animador, ¿sí? Específico para realizar la tarea. Y lo mismo con, bueno, después hay toda una parte de específica, un rubro aparte de postproducción de sonido, ¿sí? Por ejemplo, edición, diálogo, la parte de edición de los sonidos, como eso, justo el diálogo, los efectos especiales, los ambientes, Foley, que es todo lo que es generado en estudio, vieron, no sé, sonidos de cadenas, sonidos que generalmente los generamos en un estudio a partir de otros elementos. Bueno, si hay que grabar, si hay que, por ejemplo, hacer una regrabación de voces en off o una sonorización, bueno, que esto también aparece en All Foley, una premezcla y finalmente una mezcla final. Obvio que después ustedes le pueden preguntar, si contratan a alguien que haga sonido específicamente, le pueden preguntar, bueno, ¿cuánto me vas a cobrar? Y que ese rubro, digamos, los ayude a confeccionarlo a la persona que contrata. Después, el rubro 17 es la fuerza motriz, es decir, ¿qué voy a usar yo? Por ejemplo, combustibles, alquiler de generador, si yo me voy a algún lugar, el combustible para vehículos, etc. Después nos queda el rubro 18, que es los equipos de cámara, luces y sonido, perdón, que esos generalmente son bastante costosos, entonces está bueno que ustedes, por ejemplo, vayan mandando un mail preguntando a los diferentes lugares, bueno, ¿cuánto me sale alquilar tantas semanas una cámara? ¿Cuánto me sale alquilar tantas semanas no sé, X cantidad de luces? O, por ejemplo, sonido. O si, por ejemplo, acá dice compra o alquiler, el Inca, por ejemplo, generalmente nuestro instituto de cine no nos reconoce todo el 100% de la compra. O sea, ojo, eso también habría que ver en el subsidio si les cubre la compra de estos equipos o solamente el alquiler. Pero sí está bueno como tenerlo en claro. Digo, y como les decía antes, más allá de que ustedes presenten o no el proyecto en algún lugar en específico para que se lo subsidien, está bueno de última armarse un presupuesto para ustedes mismos, ¿no? Em, Después rubro 19, administración, que también siempre hay algo de administración que se hace por lo general en una película, ya sea pensar en lo que nosotros vamos a gastar de telefonía móvil o mensajería, si tenemos que mandar un disco rígido o tenemos que mandar una autorización a algún lugar, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener que imprimir, vamos a tener que utilizar útiles de oficina, etcétera. Y bueno, honorarios legales y contables, sobre todo contables, para mí siempre son los más importantes porque el contador es, por ejemplo, quien nos ayuda a hacer la rendición de cuentas. No es que uno como director o productor puede que sí, pero un director generalmente no se va a poner a hacer una rendición, ¿no? Eso lo va a tener que hacer alguien de producción o un contador. Porque acá, por lo general, cuando nosotros pedimos un subsidio, necesitamos un contador que nos autorice la rendición de cuentas.
Después los seguros son importantísimos, ¿sí? Cuando salimos a filmar, sí o sí hay que tener un seguro tanto para las personas como para los equipos, porque si por ejemplo nosotros alquilamos equipos y no los tenemos asegurados y nos los llegan a robar, puede significar, bueno, nada, un presupuesto impresionante en la película. Lo mismo seguridad, tener seguridad para si vamos a ir a filmar a algún lugar que no estemos del todo seguros, o que, no sé, sea algún lugar medio peligroso o a la noche, siempre está bueno tener a alguien de seguridad. Y por último, las cargas sociales. Nosotros siempre en los sindicatos, cuando pagamos, digamos, pagamos sueldos, también pagamos cargas sociales, ¿sí? Es decir, jubilación, obra social, etcétera, etcétera. Bueno, bien, ahora vamos a avanzar el resto. ¿Vamos bien hasta ahora? La parte numérica es un embole, yo lo sé, es lo menos artístico que tiene, pero está bueno que sepan esto, ¿no? Vinculado a la presentación de proyectos en general. ¿Se entiende o los mareé con los números? Bueno, buenísimo, re bien. Y después nos quedan dos puntitos numéricos que no son del todo agradables, pero que son súper necesarios, que son el plan económico y el plan financiero, ¿no? Bueno, acá está el presupuesto general sintetizado, es decir, rubro por rubro, cuánto fuimos gastando, o cuánto gastaríamos en total, y el total del presupuesto. Esta carpeta es re vieja, me acabo de dar cuenta. En Argentina tenemos mucha inflación y es como que cambian demasiado rápido los precios. El plan económico es, digamos, que es algo muy importante, es de dónde voy a sacar la plata, ¿no? En este caso, por ejemplo, puse en la cuenta 1 o en el rubro 1, subsidio Inca, es decir, el Inca nos va a dar 630.000 pesos, que era el 70% de este presupuesto. Después va a haber aportes, por ejemplo, en este caso de míos, que eran aportes como director, voy a poner este 30%, que son 270.000 pesos. Después, los aportes de la Universidad del Cine, de la FU, que nos había brindado el estudio, que eran 40.000 pesos. Y aportes en dinero. 230, los aportes, sí, y aportes en dinero, 230.000 pesos. Y esto suma un total de 900.000 pesos. En realidad, ahora me di cuenta, los 270.000 son esto más esto, ¿no? Por eso puse 2.1, 2.2. Y después, por último, tenemos el plan financiero, que es también muy importante porque es cómo vamos a gastar la plata a lo largo del tiempo. Es decir, en la preproducción, cuánta plata voy a gastar, en el rodaje, cuánta plata voy a gastar, y en la postproducción, cuánta plata voy a gastar, ¿no? Entonces, acá por lo general se pone una columna extra donde tengo el total del rubro. Esto más esto me da esto. Y así. Y el total que me tiene que dar el total del dinero, ¿no? Así lo mismo el total por etapas. O sea, en la etapa de la preproducción, generalmente todo depende de cuándo se paguen los sueldos, es donde más, digamos, se va a gastar, ¿no? En este caso era en la postproducción que se pagaban los sueldos, con lo cual era donde más plata se necesitaba. Y después acá, por ejemplo, se hace un pequeño control, porque el Inca en particular libera la plata por cuotas. Pero bueno, el plan financiero igual también les va a servir, más allá de que tengan financiamiento o no, porque les sirve para organizar el dinero, ¿no? Entonces ustedes arriba en un presupuesto dijeron, bueno, voy a gastar tanta plata, tanto en cada rubro, y después en el plan financiero van a saber que, bueno, para la preproducción necesitan tanto, para el rodaje necesitan tanto y para la postproducción necesitan tanto. En el caso ideal de que, bueno, ustedes lo hagan con un financiamiento externo. Bueno, el plan de rodaje, el cronograma de rodaje con fecha ya lo habíamos visto. Y creo que esto, a ver, esto es lo que vimos ya, costo de producción desglosado. Plan económico y plan financiero, que es lo que les expliqué recién. Bueno, y
como ven, esto sería todo. Después son todas formalidades, ¿no? Declaración jurada manifestando, bla, bla, bla. Esto sería, digamos, los requisitos para la presentación de la producción de proyectos documentales. Bueno, esto sería básicamente lo de presentación de proyectos, ¿sí? Después podemos repasar brevemente, si les parece, las categorías de Nichols, que también las había planteado, sobre todo para pensar en la cuestión estética de los proyectos, ¿no? Ahí sí nos podemos meter a ver un poquito más de fragmentos de documentales. Pero bueno, hasta ahora se viene entendiendo bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Bueno, vamos bien, entiendo. Por lo menos repasar estos aspectos para ya ir cerrando. Entonces, sí estamos bien. Genial. Entonces, los modos de representación. Como les decía antes, los modos de representación, que son los modos de representación de Nichols, que ya les pasé el texto dicho sea de paso en el Drive, digamos, son modos o son modelos que pensó Nichols, que es este gran teórico del documental, y que son los más estudiados y criticados en la teoría del documental contemporáneo, ¿no? O sea, generalmente también se lo critica mucho a Nichols porque dicen que, bueno, que esta categoría es una categoría dura o rígida. Mismo Nichols dijo en un texto más adelante, llamado de límites difusos, donde él afirmaba que, bueno, que él pensó estas categorías, pero justamente son eso, categorías. O sea, que él piensa que con el tiempo afirma que también se pueden difuminar, pueden ir homologándose, pueden ir hibridándose, mejor dicho, unas con las otras, ¿no? Entonces hay algo de las modalidades de representación, son formas básicas de organizar los textos, ¿no? O el texto fílmico en relación a ciertos rasgos o convenciones recurrentes. En este primer texto que yo incluso les pasaba, se definió 4, ¿no? El documental expositivo, observacional, interactivo y reflexivo, perdón. Y después, algunos años más tarde, él incorpora 2 más, el modo poético y el modo performativo, ¿sí? Estas categorías por lo general tienen una cronología histórica, es decir, que los nuevos modelos se gestan a partir de la insatisfacción con el modelo predominante en una época determinada, aunque este factor no impide, digamos, la coexistencia entre la misma época de movimientos o documentales específicos. Es decir que él los pensó primero como lineales, digamos, como categorías un poco más lineales, pero después, obviamente con el tiempo, esto se fue modificando, o sea, hoy en día siguen habiendo documentales expositivos y observacionales, solo que él de alguna manera dijo, bueno, primero surgieron los expositivos. ¿Cómo surgieron los documentales expositivos? Con el famoso documental Nanuque el Esquimal, que seguramente lo conocerán, y si no lo conocen, es el primer documental, o digamos, el reconocido como primer documental. Obviamente hay experiencias previas y hay otros registros, incluso se puede pensar que las películas de los Lumière tienen mucho carácter documental, porque eran grabaciones de, por ejemplo, la salida de los obreros de la fábrica, y sí tiene un carácter íntimamente documental, ¿no? Pero eso no quita que, de alguna manera, tenga algún cierto componente de ficción. Pero por lo menos Comolli, o Jean-Louis Comolli, un autor muy conocido que falleció este año, afirmaba que ficción y documental de alguna manera nacieron juntos. Por eso él lo llamaba en un capítulo del libro Ver y Poder, que son artículos de la revista Calles du Cinema, lo llamaba el cine monstruo. Bueno, vamos a ver un fragmentito chiquitito de un documental de Buñuel, de Luis Buñuel, que se llama Tierra sin pan, que me parece particular para que lo empecemos a ver y pensar en el documental expositivo. A ver. Documental español.
Que comparto pantalla. En algunos lugares de Europa existen focos de civilización casi paleolítica. En España, a 100 kilómetros de Salamanca, hogar de alta cultura, se encuentran las Urdes, aisladas del mundo por montañas de difícil acceso, cubiertas de tupidos matorrales de brezo y jara. Antes de llegar a las Urdes, debemos pasar por la Alberca, antigua villa de carácter casi feudal. Todos los habitantes de las Urdes eran tributarios de este pueblo. He aquí la iglesia de la Alberca. Dos calaveras desde sus nichos parecen presidir los destinos de la alberca. Las casas, de aspecto medieval, tienen 3 pisos y son de una arquitectura nada frecuente en España. La mayor parte lleva en el frontis una inscripción religiosa. Ave María Purísima, sin pecado concebida. El día de nuestra llegada, vemos a muchas mujeres peinarse a la puerta de sus casas, adornadas con sus mejores atavíos. Preguntamos el motivo y nos dicen que vayamos a la plaza de la iglesia, en donde va a celebrarse, como todos los años, una extraña y bárbara fiesta. En la plaza se ha reunido casi todo el pueblo. Los recién casados del año deben arrancar cada uno la cabeza de un gallo. En 1933, año en que tomamos estas vistas, eran 6. Se ha tendido una cuerda a través de una calle para colgar el gallo por las patas. Cada jinete, al galope de su cabalgadura, tiene que arrancar la cabeza de un gallo. A pesar de la crueldad de esta escena, un prurito de objetividad nos fuerza a mostrarla. El obtener ese trofeo no es cuestión de destreza. Si alguno falla, recomienza su empeño las veces que sean necesarias. El caso es que cada uno obtenga una cabeza. Esta fiesta sanguinaria oculta sin duda múltiples símbolos y complejos sexuales que no vamos a analizar ahora. Bueno, simplemente era ver este fragmentito. Entonces, algunas de las características que podemos ver en este modo de documentales, llamado modo expositivo, como bien, digamos, lo establece la palabra, expositivo tiene que ver con desarrollar o exponer un determinado tema, ¿no? Surge de alguna forma por el desencanto del cine de ficción, o por lo menos eso afirma Nichols, y tiene, digamos, una característica fundamental que es dirigirse específicamente al espectador, ¿no? Se dirige con intertítulos o con voces que exponen algún tipo de argumentación. Lo que generalmente Nichols llama voces de Dios, ¿no? Es una voz omnipresente que va contando de forma no sincrónica, donde el comentario prima sobre la imagen, ¿sí? Es decir, nosotros vemos a partir por eso es no sincrónico, de una voz en off que no está anclada, digamos, a un determinado momento espacial, o de un determinado espacio, mejor dicho, y lo que hace justamente es comentar lo que sucede en la imagen, es decir, duplica de alguna forma, ¿no? Sostiene una verdad y la demuestra. Entonces, bueno, esto vieron que dice, bueno, este pueblito situado en el medio de las montañas, y vemos las montañas, vemos el pueblo, vemos el carácter casi feudal del lugar, etcétera, etcétera, y de alguna forma crea una continuidad retórica más que espacial o temporal, ¿no? Es decir, un montaje probatorio. O sea, hay una conexión lógica de causa y efecto entre lo que son las secuencias y los sucesos que va exponiendo la película. En este sentido hay varios directores, ¿no? que lo utilizan, tanto Flaherty, Grierson, el cine de propaganda bélica, las noticias televisivas. Incluso hoy en día, si nos preguntan qué documental es el que más vemos en la televisión, por ejemplo, es el documental de tipo expositivo, ¿no? En los canales como, no sé, History Channel, Discovery, etcétera, es una voz en off
que va diciendo lo que vamos viendo, va adelantando lo que vamos viendo, va describiendo, ¿no? De alguna manera. Ahí sí tenemos varios documentales, ¿no? Ya sean este que acabamos de ver, el que les mencionaba anteriormente, Nanook el Esquimal. Después tenemos un montón. La batalla de San Pietro de John Huston, que es del 45. Por eso les decía que de alguna manera Nichols lo que hace es como describir cronológicamente, ¿no? O sea, va increyendo con la cantidad de filmes, pero también de bueno, el carácter, digamos, de la enunciación y las diferentes estrategias que se van ganando a partir del tiempo con el documental. Empezamos con este modo expositivo, que sería como un modo más, no quiero decir primitivo, pero un modo más fundacional, y después se va evolucionando, digamos, en las modalidades, y surgen otras como el modo observacional, ¿sí? Que es la segunda categoría de Nichols, y que surge de dos escuelas muy fuertes, digamos, de documentales y de ficción también, que es el cinema verité francés y el direct cinema anglosajón, ¿sí? Que son generalmente modelos de documental donde lo que se intenta es que haya una especie de actitud de mosca en la pared, ¿sí? Es decir, que una cámara casi oculta, donde prácticamente no hay música, no hay entrevistas, no hay reconstrucción, no hay una voz de Dios, no hay intertítulos, sino que más bien el documentalista lo que hace es registrar o retratar la realidad tal cual es, ¿sí? Les voy a mostrar un fragmento de una película relativamente nueva, va de los 2000, del 2005, si no me equivoco, llamada Centro, que es una película argentina que lo que hace es retratar el centro porteño, y con este carácter más observacional. Es decir, que ahora van a ver algo totalmente distinto en relación a la estética también, ¿no? O sea, a la forma a la forma discursiva, justo lo tenía acá en un centro. Lo que no me acuerdo es compartir bien con sonido, ¿no? Uy. Esperen que dejo de compartir, así veo si compartí bien. Sí, para clip de video. ¿Cuánto tiempo te vas? 10 días. 10 días. Sí, 10 días, el 12 de abril, el 13 de abril. ¿Verdad que tendría que ponerle la etiqueta? Vos? ¿Te ponemos la etiqueta, Pipo? Sí. Antes y después. No, la etiqueta es otra cosa, la foto. La foto. La etiqueta a la silla. La silla. La silla de los personajes ilustres. ¿Vos sabés que se han sentado en esa silla? ¿Eh?
Vos sabés o te olvidaste de toda la gente que se ha sentado en esa silla. A ver, Pipo. Haceme acordar, Pipo. Para empezar, Pasaron 40 años, Pipo. para empezar, Sí. te digo uno. Gianandrea Gavazzeni, El gran maestro... El gran maestro... Bruno Bartoletti. Bruno Bartoletti. ¿no? Y no te quiero nombrar tantos otros, así que imagínate. Escúchame, cantante. Piero Capuchino, Piero Capuchile. que para descanse. Y bueno, Bergonzi. Pasado. McNeil. McNeil. ¿no? Bueno, no sé cuántos se sentaron en esa silla. Qué cosa. ¿No? ¿Sigue tener alguna foto con ellos? Sí, tengo. Sí, ya lo sé. Tengo, Pipo, tengo. La tengo para mi ego personal, Pipo. Exactamente. Y bueno, Pipo, Gianandrea Gavazzeni, qué director, ¿eh? director general de la Scala de Milán, Acá de Milán. uno de los mejores directores de orquesta del mundo. Estuvo sentado en esa silla y él le cortó el pelo. Era por demás, ¿no? Mi padre ya estaba acá. Mi hermano invece vino con mi mamá, pero después. Sí. Y yo viajé con el viaje inaugural del Augustus. El Augusto, famoso barco. ¿Ah? El viaje inaugural. Y llegué, viajaba viendo los aviones. Cuando vos llegás a Brasil Sí. y ves Río, una cosa. San Paulo, otra cosa. Santos, que es el puerto de San Pablo, todo eso. Sí. Llegaste a Montevideo y es lindo también. Entonces, Sí. llegaste al puerto de Buenos Aires, no había puerto, no había nada. No Uno había acabas de Retiro, vos sabés lo que era, estaba el parque japonés, enfrente, el Babilonia. Babilonia. Te podés imaginar, y vos llegaste ahí y dices, ¿dónde estoy bajando? ¿Dónde me trajeron? ¿Eh? Pipo. Más. Era joven en ese entonces también, ¿sabes? Y bueno, che, yo ya me voy acercando a los 8, Pipo. entre poco. Pipo. ¿No? Lo importante es el dinero, Pipo. La salud va y viene, Pipo, querido. y La gente no lo entiende. Alberto, ¿No? mira, no es para decirlo, que tienen razón los judíos. Nunca Sí, haga lo que te gusta, No, siempre no. hacer lo que te conviene. Sin guita no son nada, no tenga miedo a la vejez, Tenés tenga miedo miedo a la pobreza. Tengo una Galicia de 1.30 y una Pampa Energía de aproximadamente 1.37, una Tenaris tal vez en pesos con solo ver Galicia. Pero ahí hay muchas voluntades que piensan que va a subir. No, yo quiero ganar. Porque sabe que después no me iba a enterar, yo lo veo ahí. Si la tendencia es alcista, porque los fundamentos del papel dicen que va para arriba porque va a ganar mucha plata. Desde la crisis a la fecha subió de 5 o 6 pesos a 80, 88 estuvo. Mirá cómo te da. Bueno, ese es un fragmentito de Centro. ¿Qué vieron en relación o qué pudieron percibir en relación a la modalidad expositiva, más allá de lo que les decía antes? Solo dije un elemento, ¿no? Esto de la actitud de mosca en la pared. Uy. Bueno, sí, para pensar, digamos, hay algunas cuestiones como que el montaje crea
continuidad espacial y temporal, ¿no? Hay como tomas mucho más largas que se quedan en un aspecto un poco más fijo. Las cosas suceden adelante de la cámara, ¿no? O sea, los actores, como les decía antes, los actores sociales no miran a cámara, no hablan a la cámara, no hay entrevistas, pero sí ciertas situaciones que pertenecen al cotidiano de los entrevistados o de los personajes, ¿no? Muchas veces se utilizan como herramienta incluso de etnografía, utilizadas casi, no hay alguien explicando tal cual, qué es esta famosa voz de Dios o esta famosa voz en off mucho más presente, y se utiliza como herramienta etnográfica generalmente porque a partir de ella lo que se puede hacer es estudiar determinados comportamientos sociales. Eso me parecía interesante para pensar. Por último, me gustaría por lo menos traer algún fragmentito del modo participativo o interactivo, que es una de las últimas modalidades que trae Nichols en esta primera versión del texto, ¿no? Las tres primeras que él define. Primero define expositiva, observacional, interactiva y la reflexiva. Para pensar en la modalidad interactiva, sí vamos a pensar que está también vinculada a la escuela francesa del cinema verité. La diferencia con el modo anterior es que proporciona una historia oral. Es decir, los personajes sí hablan a cámara y no solamente entre sí. Y la diferencia es que una de las segundas diferencias muy importantes es que se incorpora al documentalista. Es decir, que se incluye en el texto el proceso del rodaje. O sea, muchas veces el mismo documentalista habla sobre la película, muestra la relación entre el realizador y el sujeto filmado. Entonces el director de alguna forma se convierte también en investigador, ¿sí? Esta es una de las posibilidades que incorpora este documental. Y también vamos a ver un fragmentito chiquitito, que es una película muy, muy linda, muy simpática de Jean Rouge, que se llama Crónica de un verano. En YouTube. Crónica de un verano. Ce film n'a pas été joué par des acteurs, mais vécu par des hommes et des femmes qui ont donné des moments de leur existence à une expérience nouvelle de cinéma-vérité. Tu vois, Morin, l'idée de réunir des gens autour d'une table est une excellente idée. Seulement, je ne sais pas si nous arriverons à enregistrer une conversation aussi normale qu'elle le serait s'il n'y avait pas de caméra. Par exemple, je ne sais pas si Marceline arrivera à se décontracter, arrivera à parler absolument normal. Il faut essayer. Moi, je crois que j'aurais pas mal de difficultés. Pourquoi? Parce que je suis un peu intimidée. Vous êtes intimidée par quoi? Je suis intimidée parce que... à un moment donné, il faut être prêt, puis je ne suis pas forcément, je crois. En ce moment, vous n'êtes pas intimidée? Tout de suite. Non, tout de suite, là, non. Bon, alors, vous n'êtes pas intimidé maintenant. Ce que nous vous demandons, avec une grande ruse, Morin et moi, c'est simplement de parler, de répondre à nos questions. Si vous dites des choses qui ne vous plaisent pas, il est toujours temps de couper. Donc vous n'allez pas être intimidé.
Mais je suis moi maintenant que tout à l'heure parce que j'ai pas été attaquée de front, je crois. C'est brillant, là. Oui, oui. Bon, alors, vas-y, Morin, attaque. Bon, j'attaque quand même, écoute. Oui. Tu ne sais pas les questions qu'on va te poser. Nous-mêmes, très précisément, on ne sait pas non plus. Ce qu'on veut faire avec Rouge, c'est un film sur l'idée suivante. Comment vis-tu? Comment vis-tu? On commence par toi. Mais après, on va s'adresser à d'autres. Comment vis-tu? Ça veut dire comment est-ce que tu te débrouilles avec la vie. Et alors, commence par toi, parce que tu vas participer d'une façon très intime à notre entreprise, à notre film. Et puisqu'il faut commencer. Que faites-vous toute la journée? Par exemple, quand vous vous levez le matin, que faites-vous? En général, je travaille. Quel travail? Je fais des enquêtes de psychosociologie dans une boîte de psychosociologie appliquée. Mon travail est de faire des interviews, d'analyser ces interviews, éventuellement en faire les synthèses. Ce qui m'absorbe quand même pas mal de temps, je crois. Cela vous intéresse? Non, pas du tout. Oui. Lorsque vous sortez dans la rue le matin, Oui. est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez faire dans la journée? Écoutez, il arrive des fois quand je sors dans la rue le matin que j'ai des choses à faire. Mais il n'est absolument pas certain que je les fasse. Je sais d'ailleurs jamais exactement ce que je ferai le lendemain. Je vis d'ailleurs en pensant que demain, je ne sais pas de quoi il sera fait. Et puis, pour moi, l'aventure est toujours au coin de la rue. Et si on vous demandait d'aller dans la rue et de poser à des inconnus la question « Êtes-vous heureux ?» Vous iriez? Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? On a dit qu'est-ce que ça peut vous foutre? S'il vous plaît, êtes-vous heureux? N'ayez pas peur, on ne veut pas vous faire de mal. Madame, s'il vous plaît. Maintenant, je fatigue déjà beaucoup, alors là... Est-ce que vous êtes heureux, monsieur? Oh, me parlez pas tout ça. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes heureux? Toujours, oui. C'est vrai? Mais oui. Oh oui, ben là, ça va. C'est machin. Ça dépend ce que vous appelez heureuse. Heureuse, je suis heureuse en ménage, oui. Non, madame. Je vous en prie, Soyez mais gentille avec nos ça femmes. se voit. Ça se voit pas sur la figure. Si, vous avez un visage très clair. Moi, alors, je suis heureuse. Heureuse de vivre, malgré que j'ai 60 ans. Vous avez 60 ans? Oui, et que je fais 20 km tous les jours pour venir travailler à Paris. Je suis contente d'avoir la santé et un mari gentil. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend sur quoi. Vous savez, question d'argent, non. On n'est jamais heureux quand on est ouvrier. Et des fois, j'ai bien des misères. Oui. Vous n'êtes quand même pas malheureux. J'ai perdu ma soeur. Aïe. 44 ans. Oui, ma chère. Je suis bien embêté, croyez-moi. Et maintenant, je ne cherche pas à comprendre. Et êtes-vous malheureux? Quoi? Malheureux? Pourquoi faire? Est-ce que vous êtes heureux ou malheureux? Ça dépend quelle philosophie vous adoptez. Non, on fait une étude sur le thème du bonheur. C'est le thème du bonheur. Oui. Et vous n'avez pas un nom à me citer? Enfin, je sais pas, si vous prenez Descartes ou... Ah Ouais, non, aucune philosophie, oh là là, non. je suis en train de dire ça. Est-ce que vous êtes heureux? Non. Non? Vous n'êtes pas heureux? Bueno. Hasta acá quería mostrarles este fragmentito como para demostrar, ¿no? Algo que está vinculado a este modo participativo. Sí, ahí vemos también una estrategia bastante particular del documental, donde los documentalistas le dicen o enuncian algo sobre el objetivo del documental y sobre la dinámica del documental, evidencian el uso de la cámara, pero sobre todo, bueno, preguntan y hablan y dialogan sobre el proceso y a la vez como hasta le dan el mando de la voz a la entrevistada, que eso también es interesante. Pero hay algo de, digamos, de la estrategia, de las estrategias incluso de la puesta en escena, donde la cámara es una cámara mucho más inquieta, o sea, sí hay mucho movimiento de cámara, está pensada mucho más en torno a seguir a la entrevista, ¿no? Y evidenciar incluso esta perspectiva de lo que les decía antes, de los realizadores frente a ella. Y por último nos quedaría el modo reflexivo, que está vinculado a los procesos de negociación entre cineasta y sujeto, es decir, a diferencia del modo reflexivo, el
perdón, a diferencia del modo participativo, que se centra en los procesos entre cineasta y espectador, ya este es también incluso un poco, perdón, es similar, ya que no es el mundo histórico lo que construye, sino una representación de dicho mundo. Es decir, que hay algo similar, en realidad, en esto de repensar la realidad, de reconstruir la realidad a partir de del artificio del cine, ¿no? O sea, hay algo de la evidenciación o la puesta en escena de la existencia del cine. Porque generalmente todo lo que las películas que estábamos viendo, salvo la última categoría, como por eso en el modo participativo tiene este aspecto similar, se pone en evidencia que hay una cámara, se pone en evidencia que estamos retratando un mundo, se pone en evidencia que hay un recorte de la realidad. Y ahí sí hay algo de el objetivo o la toma de conciencia por parte del espectador, o sea, de nosotros como espectadores, del propio medio de representación y los dispositivos que le dan autoridad, ¿no? Es una tipología mucho más autocrítica, mucho más autoconsciente, y ahí sí, por ejemplo, se utiliza la discontinuidad entre sonido e imagen, la distorsión de las imágenes, la interrupción de las secuencias temporales, los testimonios falsos a cargo de los actores, etc. Hay una peli muy interesante, argentina, que se llama Los Rubios, de Albertina Carri, que se utiliza mucho para esta modalidad, que justamente evidencia ciertos mecanismos de la puesta en escena donde ella incluso se desdobla en una actriz, ¿no? Dice, bueno, yo voy a hablar de la dictadura, voy a hablar de un proceso muy particular, de un proceso difícil para mí como persona, entonces lo que voy a hacer es contratar a una actriz para que ella haga de mí, ¿no? Entonces hay algo de lo reflexivo, y además que se enuncia al principio del documental, ella misma explica, mi nombre, aparece la actriz y dice, mi nombre es ta, yo voy a hacer en este documental de Albertina Carri, ¿sí? Y ahí la actriz es justamente quien va estructurando el documental, y a la vez cada tanto hay determinadas imágenes donde se corta, incluso aparecen en blanco y negro, donde la directora le da instrucciones, por ejemplo, de cómo actuar. No lo preguntes así, preguntalo de esta manera. Y ella es como si fuese a hacerle la entrevista a una persona, pero en realidad se la está haciendo la actriz. Y también tiene otras estrategias como utilizar, por ejemplo, juguetitos o Playmobiles, que es una marca de juguetes, para representar una secuencia donde están en el campo, ¿no? O sea, hay un montón digamos, de marcas estéticas de la realizadora que dan cuenta de estas estrategias meramente reflexivas. Por eso también hablamos digamos, de los procesos de negociación entre cineasta y sujeto, ¿no? O sea, el modo reflexivo se centra específicamente en el cineasta y el espectador, ¿sí? O sea, es justamente un diálogo entre nosotros como directores y los espectadores, diciendo, bueno, existen estas estrategias, existe este método que utiliza el cine para establecer y para construir la realidad. Así es que básicamente esas son las 4 categorías del primer texto de Nichols, que quería traer para desarrollar un poquito también estos aspectos, porque no solo les pueden ayudar para empezar a pensar en la creación de sus proyectos documentales, sino que también les proporcionan algunas estrategias para ustedes pensar sus tratamientos, ¿no? ¿Se acuerdan que el segundo punto que les decía ahí era el cómo? O sea, ¿cómo lo voy a realizar? Bueno, pensando en las categorías de Nichols, también nosotros vamos a poder pensar en un tratamiento específico. ¿Qué tamaños de plano vamos a usar? ¿Cómo va a ser el montaje? Si vamos a utilizar la voz en off, si vamos a evidenciar el documental, etcétera, etcétera. Son todas categorías típicas de los documentales, o sea, de las categorías de Nichols, de las modalidades, pero también los pueden ayudar a ustedes, o las pueden ayudar a ustedes a pensar en nuevas estrategias. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Con esto, digamos, estaríamos cerrando. Mi idea era justamente eso, darles específicamente o mostrarles una presentación, ir desarrollando punto por punto,
y después abarcar, digamos, algo de la categorización de Nichols para pensar en estrategias de puesta en escena, pensar incluso en los guiones de sus proyectos, etcétera, etcétera. Buenísimo. Gracias, gracias Mayra. Bueno, eso sería todo, entonces les agradezco su tiempo por haber escuchado y haberse quedado hasta el final de la presentación. Y en todo caso, quien tenga alguna pregunta o alguna duda o alguna inquietud, puede escribirme algún mail. Yo les puedo dejar acá mi mail. Acá. Este es mi mail por cualquier consulta. Y bueno, estamos en contacto. Un gusto a todos. No sé si hay algo más. Gracias. No sé si alguien quiere hacer una consulta. Ese es el momento que pueden utilizar el chat a través del chat. Si no, bueno, muchísimas gracias Gonzalo. Felicitaciones por el encuentro que llevaste a cabo. Acá el público fue dejando sus saludos y agradecimientos en el chat. Un gusto acompañarte en este encuentro y bueno, muchísimas gracias a todos los que se fueron sumando. Les compartimos el canal de YouTube, Conferencias DC, donde próximamente van a encontrar la grabación del encuentro de hoy, y las redes sociales de la Facultad de Diseño de la Universidad de Palermo para que puedan conocer más sobre los eventos online y las actividades que tenemos en agenda para ustedes. Bueno, los esperamos en el próximo encuentro de DC Open Day. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, hasta la próxima, gracias.